¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate. 90 días de gobierno, acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Además, noticias económicas. De hecho, el ministro de Hacienda en el centro de la discusión pública y política. Y un gran panel para tratar este y otros temas. Miren nuestras invitadas de hoy día. Y digo invitadas porque son 4 mujeres. Saluden, chiquilla. Me encanta tener panel femenino, pero de fuste, para conversar, para debatir. Aquí comienza, Aquí se debate. Vamos de inmediato a presentar a nuestras invitadas. Qué buen panel tenemos hoy día, qué gusto. No, está, pero... Andrea Macías, bienvenida por primera vez en Aquí se debate. Diputada del Partido Socialista, electa en el distrito 27 de la región de Aysén. Además suben puntos siempre aquellos que son de otras regiones. Lo siento, diputada Miles. Bienvenida. Le podemos dar punto por otra cosa, por haber venido en otras ocasiones. Diputada del Frente Amplio, reelecta en el distrito 10 de la región metropolitana. Bienvenida, es que cuesta llegar desde Aysén, diputada, reconozcámoslo. Están menos presentes normalmente en los paneles quienes son de otras regiones que no sean la metropolitana. Constanza Uve, que nos acompañó en tantos Aquí se debate constitucional, hay que decirlo. Diputada de la UDI, electa en el distrito 11 en la región metropolitana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias una vez más por la invitación, Mónica, muy contenta de estar acá. Catalina del Real, diputada del Partido Republicano, reelecta en el distrito 11 de la región metropolitana. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. ¿Ve que es verdad lo que les digo? Acá de nuevo. Normalmente los que son de la región metropolitana están más presentes en los paneles. No, pero Andrea en todo caso tiene más puntos porque además esta semana tuvieron todos los diputados, los parlamentarios de Aysén, que se quedaron en Aysén hasta el martes en la noche, creo, por mal tiempo. Así que... Es verdad, atrapados con algunas consecuencias que a usted le gusta. No. Esas son externalidades positivas nomás que salen de los accidentes que suceden. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con el único momento en que no se pueden interrumpir, que es el momento en que tienen 60 segundos para responder una pregunta, que es una provocación para iniciar el debate, pero después vamos a hacer la bajada y van a tener tiempo para justificar más sus dichos que no alcancen en estos 60 segundos. Y la primera pregunta es, ¿está o no está en crisis la economía chilena? Ustedes pueden dar las razones, pueden decir si creen que está o no está. Esto va a tener miles de bajadas, entre otras las cifras, acusaciones van, acusaciones vienen, nuevas proyecciones. Comienza la diputada Constanza Uve, tiene 60 segundos para responder a esa cámara desde ahora, ya. Sí, a ver, yo creo que el sentido común de los chilenos nos lleva, Mónica, a claramente plantearnos de que estamos en una crisis económica. Llevamos 12 años haciendo las cosas de una misma manera, gobierno que entra, gobierno que hace reformas tributarias para subir los impuestos, nunca para bajarlos. Estamos evidentemente en una crisis donde estamos creciendo muy poco, donde hay faltas también de certeza jurídica, y es por eso que el proyecto de reactivación económica y reconstrucción que se está tratando en el Senado es tan importante. Eso relacionado también con las cifras de empleo. Venimos saliendo de un gobierno que se autodeterminaba como feminista, pero dejó un 10,5% de desempleo femenino. 1 de cada 4 personas trabaja de manera informal, no tiene contrato de trabajo. Tenemos 945.000 personas desempleadas, un desempleo además joven de un 20%. Sin duda que estamos en una crisis de crecimiento y también en una crisis, por supuesto, también de empleo. Y es por eso que las cosas las tenemos que hacer distintas y es indispensable aprobar el proyecto que se encuentra en el Senado. Ahí está, luego vamos a conversar de las soluciones que ya esbozaba desde el punto de vista de la diputada Uve, si son buenas o no, qué modificar o no. Diputada Schneider, tiene 60 segundos para contestar la misma pregunta. ¿Está en crisis la economía chilena desde ahora? Ya. Creo que hay que ser ponderados y ponderadas a la hora de hablar de una crisis, pero por cierto no vamos bien. En estos 3 meses de gobierno hemos visto cómo la economía se desacelera y se llena de incertidumbre con las medidas y las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Kast y en particular el ministro Quirós. Vemos la incertidumbre que genera una reforma tributaria completamente refundacional de nuestra estructura y nuestro sistema tributario, que quiere entregarle un regalito al 1% más rico de la población, mientras un problema económico que afecta a las familias chilenas en el día a día, que es el alza del costo de la vida, sigue sin respuesta, sigue sin tener un plan por parte del gobierno. Vemos que es una situación bastante compleja y por algo en los datos de la CEP se veía que hay una desesperanza, una desconfianza en que primero el gobierno cumpla las promesas que hizo en campaña, hacerse cargo de todos estos problemas y en segundo lugar con el futuro económico de nuestro país. Es hora de tomar decisiones, pero no insistir en recetas que no tienen asidero en ninguna parte. Bajar los impuestos no es la vía ni al crecimiento ni al desarrollo. Tiempo. Diputada Catalina del Real, misma pregunta, 60 segundos a esa cámara desde ahora, ya.
Por supuesto que la economía está en crisis y también principalmente por la irresponsabilidad y negligencia del gobierno de Boric, donde se sobreestimaron ingresos, donde se subestimaron gastos, donde hubo despilfarro de recursos en fundaciones inexistentes, en programas no ejecutados. Y hoy día se hace imperante que vuelva a crecer Chile, que vuelvan a entrar capitales extranjeros, que vuelva a haber trabajo. Todo esto sumado a la guerra de Irán y a los problemas en el estrecho de Hormuz que han hecho subir el precio de las bencinas, que eso también impulsa negativamente. Hoy día hay un déficit estructural de 2,6%. Se quería llegar al término de este gobierno a un 0%. Lamentablemente va a ser muy difícil y por eso tenemos que trabajar todos para volver a crecer, para destrabar inversiones, para atraer inversión extranjera, y este proyecto misceláneo se hace fundamental. Perfecto. Diputada, debutando en Aquí se debate, sus primeros 60 segundos para contarnos si desde su perspectiva está o no en crisis la economía chilena. Desde ahora esa cámara ya. Bueno, me parece que hablar de crisis también tiene que invitarnos a... No puede ser una declaración tan profunda. Sin duda hoy día estamos como país en una situación de inestabilidad. Creo que hay poca certeza, poca certidumbre. Hace muy poco conocimos la información respecto de la encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco Central mensualmente y que nos muestra que distintos analistas financieros plantean que hay una disminución respecto de las expectativas, ¿cierto?, de la estabilidad económica de Chile para mayo, en una reducción de un 2,6%. En ese sentido, creo que esta administración hoy día nos muestra falencias estructurales, bastante incerteza. Creo que la política económica hoy día lo más prístino que podemos ver es esta disyuntiva, por una parte, entre avanzar en la reducción tributaria y por otra parte, este endeudamiento, ¿cierto?, que hoy día se está proponiendo al Congreso. Por lo tanto, creo que hay harto paño que cortar y efectivamente se requiere más certeza. Y comenzamos justamente a cortar ese paño, le sonó la alarma ahí, pero perfecto. A ver, hay emplazamientos de lado y lado. Comencemos con los que le hacen a este lado. Dicen que crea más incerteza la política económica que está implementando el gobierno, específicamente lo encarnamos, pero no es solo él, en el ministro Quirós. ¿Cómo le responden a sus contendoras de panel? A ver, hoy día, tal como lo dije hace un rato, el principal problema fue la sobreestimación de recursos, la subestimación de gastos y hoy día tenemos un déficit estructural que el gobierno pasado había hablado de un 1,6% y en definitiva el ministro Quirós se ha dado cuenta que es un 2,6%. ¿Esa es la principal causa, diría usted? Esa es la principal causa, o sea, hay más de 10.000 millones hoy día que no estaban reflejados en las arcas, 10.000 millones de dólares que no estaban reflejados en las arcas fiscales. Por lo tanto, hoy día la deuda es mucho más grande. Hay muchos, miles de proveedores a los que no se les pagaron, que tienen facturas pendientes. Por lo tanto, se necesita volver a equilibrar la economía y de esa forma el ministro Quirós está haciendo todos los esfuerzos posibles para sacar adelante una ley que va a reactivar la inversión. Finalmente han tratado de demonizar a la empresa privada, pero la empresa privada es quien da trabajo y quien invierte. Veamos qué contentas por acá. En ese sentido, demonizar la empresa privada ayudarlos y la mala estimación de los ingresos versus primero, gastos. A principio de año, el gobierno fue reprendido por la Contraloría por esta campaña del Estado quebrado. Entonces yo creo que tienen que tener mucha más responsabilidad a la hora de hablar de las finanzas de nuestro país, porque efectivamente las cifras, los informes que ha dado el ministro Quirós también han sido cuestionados por diversos economistas, no precisamente todos de mi sector político. Entonces creo que había un uso mañoso y tramposo de las cifras para instalar un punto político para justificar las medidas que está impulsando este gobierno. No es cierto que con el gobierno de Gabriel Boric la deuda se disparó, es cosa de ver los datos. Se hicieron esfuerzos por contener esta deuda. Por cierto, hay un problema acumulado del que nos tenemos que hacer cargo. Me disculpa, pero así para ser súper precisa con los datos, llegó al nivel más alto que ha tenido, pero es un acumulado. Es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que la cantidad del incremento es menor que años anteriores, pero el nivel es el más alto. Y para de años cerrar anteriores. mi intervención, Mónica, el propio ministro Quirós reconoció en la Comisión de Hacienda que la mega reforma tributaria, la verdad, él no tiene cifras ciertas de cuánto crecimiento va a traer ni cuánto empleo va a traer, porque precisamente descansa en esta teoría del chorreo que está ya descartadísima por los académicos y académicas de la economía. Entonces, creo que hay que ser un poco más responsable a la hora de lanzar estas acusaciones. Puntos irreconciliables aquí, es el gasto anterior, lo último es que la quiero mega decir reforma. es que esta es la mega reforma de los recortes.
porque los 4.000 millones de dólares que van a recibir por este regalito del 1% más rico, no lo van a pagar despidiendo operadores políticos, como decían en campaña. Ya lo están pagando los hospitales de nuestro país, las escuelas de nuestro país, e incluso en estos oficios que han trascendido a Hacienda, podría ser la PGU, la jubilación de los adultos mayores. Entonces, por cierto que hay cierta incertidumbre Diputada, que ha insertado el gobierno. Hay que ser para que le conteste la diputada Sí, no, yo Schneider. creo que hay que ser súper responsable en esto. Nadie va a cortar la PGU. Y eso el ministro Raúl, que es el ministro del Trabajo, lo ha dicho en innumerables oportunidades. Y también yo creo que hay que tener un poquito más de responsabilidad y hablar un poquito más de cuidado con el tema de echarle la culpa a un gobierno que ya 3 meses. Hoy día se culpa 3 meses recién de este gobierno. O sea, si es que uno tiene que hablar de desempleo, es evidentemente heredado. Si uno tiene que hablar en materia de las diferencias en materia de cifras, evidentemente que es heredado. Es una cuestión un poquito más de autocrítica en esto. O sea, yo por lo menos encuentro que es un descaro, lo digo derechamente, el hecho en el fondo que se le pretenda cargar la mano a un gobierno que lleva 3 meses y que a propósito de la reforma que se está discutiendo en el Senado, se está buscando hacer las cosas distintas. Los datos no mienten. Podemos tener distintas opiniones, pero no mienten. No mienten. Y podemos tener distintas opiniones, pero no podemos tener distintos datos. Y la realidad es que durante 3 años consecutivos, Mónica, se sobreestimaron los ingresos que íbamos a recibir y se subestimaron los gastos. ¿Cuándo vendría a ser 100%? Diría usted, ¿en qué plazo de tiempo más o menos vendría a ser 100% responsabilidad de este gobierno, diría usted ya el manejo económico? O las cifras. Déjame cerrar la idea, porque yo creo que también es bien importante hacer un poquito de historia reciente. Se sobreestimaron los ingresos en términos de decir, ¿sabe qué? Vamos a recibir 3 y terminamos recibiendo 1. Pero se siguió gastando como si estuviéramos recibiendo 3. Es así de simple. Esta cuestión, cualquier persona que en el fondo administra... Gastamos más de lo que recibíamos. Gastamos más de lo que recibíamos y además sobreestimamos lo que íbamos a recibir. Pero no solamente se quedaron contentos con eso, sino que además le echaron mano a los ahorros, a los fondos de estabilización económico y social, le echaron mano a Corfo, para pagar gasto corriente, para pagar la cuenta de la luz, el agua, para pagar los sueldos. Y la última vez que le echamos mano a Corfo, ¿sabe para cuándo fue? Para la pandemia, para pagar las vacunas. Ya, una Ahora cosa antes para que me pagar gasto conteste. corriente. Entonces, ¿En qué plazo? hay que tener un poquito más de autocrítica, ser un poquitito más responsable. Le va a antes de responder hablar la de este diputada tema. Macías, pero antes, en su opinión, ¿en qué plazo de tiempo es razonable que lo que esté pasando en la economía ya sea responsabilidad del gobierno que asume, sea esto cualquiera? En general, el gobierno ha hablado de que a finales de año ya se debieran tener algunos Ok. efectos, todo depende de cuándo se apruebe en el fondo la reforma, pero yo creo que evidentemente nadie puede estar girando porque hemos salido de una espiral. Solamente déjame cerrar quizá ese punto. Hemos estado en una espiral donde siempre uno le echa la culpa al gobierno anterior, ¿cierto? Especialmente porque además no se ha pasado la aposta en los últimos periodos a alguien del mismo sector político. Pero evidentemente de que para hablar de la situación económica en la cual estamos, nosotros venimos por una ley de presupuesto que se aprobó el año anterior y por lo tanto lo lógico es que ya a finales de año se vean ciertos resultados. Diputada en esa Macías, materia. ¿qué contesta usted? Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy responsable frente a estas materias y hoy día me pasa además, siendo este mi primer periodo legislativo, que hay mucha liviandad en adjudicar responsabilidades a los gobiernos, ¿cierto? En este caso al gobierno anterior. Porque además cuando estamos hablando sobre todo de temas que tienen que ver con las finanzas públicas, la ley de presupuesto, que es aquella donde conocemos, ¿cierto?, cuáles van a ser las proyecciones, de dónde van a salir los recursos, es una ley que se tramita y no durante poco tiempo también en el Parlamento. Y finalmente es el propio Parlamento quien lo aprueba. Falsos también Con datos que efectivamente son entregados, donde vienen ya Datos evaluaciones. falsos, decía. evaluaciones Dice la de- diputada. Grave. No. con Tiene datos evidencia. Sí hay- que parece al menos ¿Falso o inexacto. erróneo? Al menos bastante Digo, inexacto. porque Creo- falso es como que esa es una acusación. ocultaron a propósito. Erróneo es que se equivocaron. No, dato falso puede ser de que efectivamente el dato no sea el correcto, así de simple. Mira. Y de hecho no fue solo la ley de presupuesto, lo hicieron con la ley de pesca, la modificación de la ley de pesca. ¿Se acuerdan que tuvieron que reconocer además que los datos entregados a la comisión mixta eran datos que precisamente eran falsos? Por eso, A por la eso, directora por de eso presupuesto planteo, a veces si le me calzaba Pero permite. la escuchemos a la diputada Sí, Macías. por favor. y de ahí Por le eso damos la planteo palabra. que es importante poder tener claridad de cómo se llega a estos procesos. O sea, que hay una ley de presupuesto en economía, sabemos que efectivamente son proyecciones. Cuando uno habla, ¿cierto?, de cuánto vamos a crecer o cuánto se va a recaudar, también eso está claramente marcado por factores que son externos. Por lo tanto, el responsabilizar específicamente una administración creo que nos muestra una poca capacidad de mirar al Estado en su conjunto. Ahora, Cuando el hablamos de Consejo Fiscal deuda, Autónomo, diputada, le advirtió varias veces al gobierno anterior, así como lo está haciendo con este Ahora, respecto de la mega reforma, ya, pero en el anterior le advirtió que estaba gastando más de lo que iba a ingresar.
Efectivamente, por eso planteo que aquí hay que ser muy responsable respecto de dónde uno adjudica valga la redundancia, dónde se ponen las responsabilidades, porque un gobierno que tiene un presupuesto que ya está aprobado, donde entendemos, ¿cierto?, que sabemos de dónde van a venir los recursos, es muy complejo o cómo uno puede tomar la decisión de no ejecutar aquello que se dijo que se iba a hacer, que es lo que no ha pasado con esta administración. Entonces usted no sería responsable porque tiene el presupuesto la vez anterior. O sea, tenemos, hoy día lo que se buscaba, el presupuesto anterior, ¿cierto?, nos decía, ¿sabes qué? Durante este año vamos a hacer A, B y C. Sin embargo, ¿qué está haciendo esta administración? Diciendo, vamos a tener estos recortes, efectivamente a propósito de un presupuesto que está aprobado y que hoy día esta administración considera que no es suficiente para poder dar respuesta en términos Para que presupuestarios. avancemos, quiero hacer una pregunta general solamente para aclarar. Las estimaciones no fueron las correctas, eso está claro. Pero mi pregunta es, para que entremos también en el tema que se relaciona inevitablemente, que es la acusación constitucional. ¿Alguien aquí piensa que esto fue doloso? Me explico por si no se entiende lo que intento preguntar. Que esto no fue un error de proyección, que esto no fue incluso una negligencia, podrán decir algunos, error imposible de no cometer porque cambiaron los supuestos, o que aquí se ocultaron informaciones. Porque hay diputados del Partido Republicano que han hablado de ocultamiento de información. Mira, ¿Qué cree usted? para hablar de ocultar información, yo creo que hay que tener pruebas bastante concretas. ¿Usted no las tiene hoy día? Yo hoy día hablaría de negligencia grave, porque también era Vox Populis, por ejemplo, que los gobiernos regionales habían proveedores con facturas de 6 meses, de 1 año, a los que no se les pagaban, sin embargo, habían transferencias directas a fundaciones de personas más amigas. También se sabía perfectamente que habían programas como la Junaed, vimos el tipo de colaciones que se entregaban, que eran programas realmente deficientes y que no cumplían ¿Usted los cree requisitos. me gustaría que rápidamente cada uno dijera por qué se justifica o no se justifica la acusación constitucional? Bueno, hay 10.000 millones de dólares que no estaban considerados dentro del presupuesto y que hoy día hay que tratar de pintarlo de alguna forma. Eso es un monto altísimo y por supuesto que un ministro de Hacienda, una directora de presupuesto, no tenga clara una cifra como esa es un escándalo. ¿Qué dice usted, diputada Schneider? ¿Por qué se justifica o no se justifica en su caso? Yo creo que no se la justifica acusación? efectivamente, primero porque no se constata en el texto una vulneración a la Constitución o a las leyes, en segundo lugar porque tampoco está claro, así como se trata de instalar en este panel, que las cifras están erróneas. Aquí de partida hay una discusión que dar respecto a las cifras bastante más profunda. Efectivamente, como tú decías, cambiaron supuestos, cambió el escenario económico, entonces yo creo que esto hay que tomárselo con mucho más mesura, porque también toda esta guerra de cifras que el ministro Quiroz usa para hacer un punto político afecta la credibilidad de nuestro país ante el mundo en términos económicos. Entonces, por cierto, que esta acusación no tiene fundamento y yo llamaría al gobierno a hacerse cargo, porque esta es una acusación que está impulsando claramente el gobierno. O sea, o a mí me van a decir que el Partido Republicano, tan leal a su presidente, esto no lo conversó con el presidente. Entonces, y lo último que quiero decir, la diputada del Real decía aquí a las fundaciones, amiga, a ver, yo quiero ser muy clara. El caso Fundaciones yo lo repudio, lo condeno, lo reprocho, lo hice hoy, lo hice ayer y lo seguiré haciendo mañana. Pero seamos claros acá, culpar a un solo sector político de esto me parece un poquito selectivo. Ayer en porque hay CNN Prime, un exdiputado republicano que, ya, si no me equivoco, está preso por una de las aristas más graves del caso Manicure, Fundaciones, el diputado Manicure, si me equivoco. Ojeda. Sí. A ver, Entonces, por favor, tengamos un poco de pudor también. Yo no voy a apuntar con el dedo por el caso Fundaciones, porque también hay personas en mi partido que incurrieron en eso. Y yo lo reprocho, ya, lo repudio. El Y mal pero no cargo lo del uso gobierno fue para escandaloso. apuntar, no lo Entonces, uso por para un caso, apuntar con no el puede dedo porque no generalizar. tengo O sea, el esa gasto en altura. fundaciones Y el único gobernador y regional que está en otro imputado tipo de finalmente por el caso programas no convenio. ejecutados fue escandaloso. ya, ayer en CNN Prime, La arista Harald Manicure Bayer, fue escandalosa también. ya, ayer en CNN Prime, Harald Y ni Bayer una decía palabra. que, independiente de que él tenía críticas importantes a la conducción económica, otra cosa era hablar de si se justificaba o no, y él creía que no había violación ni de las leyes ni de la Constitución, que se podía decir había error de proyecciones, discusión de las cifras, pero que le parecía que no había, me decía, cuesta hacerse razón de que se justifique. Y nombra a Harald Bayer porque nombrar a alguien de la actual oposición podrían decir, bueno, tiene una motivación para defender a Grau. Sí, no, yo solamente estaba buscando, a propósito de eso, Grau y datos falsos de CNN, para que eso quede bastante claro. Grau admite que el subsecretario de Pesca presentó datos falsos por ley de fraccionamiento, pero respaldó su gestión. Respecto al menos de la discusión de la ley de pesca que me había mirado la Andrea y lo busqué, de hecho está en la fuente, es de este canal además.
Mira, Harald Beyer además sufrió una acusación Sí, pues, por constitucional eso muy lo decía. injusta. Hablar del mal uso de las acusaciones. Sí, yo creo, eso sí, que hay que distinguir en esto algunas cosas. Yo revisé la acusación constitucional, la UDI no lo firmó. ¿ya? No, es verdad. Y no la firmó básicamente porque no participó de la redacción. Pero yo revisando los antecedentes y revisando la acusación constitucional, no con inteligencia artificial, sino que revisándola así, Ojalá, pues, diputada. No vaya a ser. mateamente. No, porque No, está bien, pues, desilusiones, suponemos son- que ustedes se leen las cosas. no, bueno, de hecho a mí Por cuando me cierto. decían, bueno, pero ¿por qué no el único partido que no la firmó? Bueno, porque a mí, yo no sé, tengo la mala costumbre de firmar las cosas que... o sea, De leer las leo cosas que primero, firmo. el que lee Y hay que después- decir que eso después- escasea en el Congreso, hay que Exacto. reconocerlo. Sí. Bueno, no voy a suponer intenciones, como tampoco voy a suponer, a propósito de la pregunta que nos Sí. hacía antes, la intención, por ejemplo, dolosa de querer desviar recursos ni nada por el estilo. Yo creo que suponer intenciones es algo que nos tiene mal en la política, De acuerdo. como mala práctica política en general. Y lo vemos mucho en la Cámara de Diputados. Yo acuerdo. después de haber vivido la Convención Constitucional, la verdad es que creo que en la Cámara de Diputados hay un comportamiento relativamente bueno por el estándar por el cual, Por la por el cual comparación, venía, está baja la eso- comparación. pero está muy baja la está comparación. desafiando igual pero- esos límites. ¿Cómo? Este periodo está desafiando quizá ese... No, yo te aseguro, diría- yo te te diría aseguro que el no. anterior, Te aseguro. el del No año sé, 2018, no sé. ese fue brutal, 19. Ya, pero avancemos porque pero tenemos que vamos, la vamos, pregunta sí, cruzada. vamos a Sí. la... Entonces, No, entonces yo, revisando los antecedentes, efectivamente uno revisa y ve que hay una ley, que es la ley finalmente en materia de administración financiera del Estado, y que el responsable es el ministro de Hacienda. Y hay antecedentes, yo creo, que dan cuenta para tomar la decisión que en la práctica tiene que tomar la Cámara de Diputados, que no es de juzgar. La Cámara de Diputados no juzga, la Cámara de No Diputados declara admisible. determina si es que hay mérito o no hay mérito suficiente. Efectivamente. Para mí Diputada lo hay. Macías, Andrea Bueno, Macías. mencionar respecto de esta acusación que considero que hay ausencia de fundamento en términos constitucionales, en términos legales, y volver a insistir sobre el mismo punto. Aquí hay muchas variables que están en juego, ¿cierto? Cuando se habla cuando estimamos, ¿sí? De hecho, el propio ministro Quirós aparece en el Mercurio el día de ayer, hoy día, claro, mencionando que la estimación que había proyectado el gobierno al 2030, ¿cierto?, de crecimiento de un 4%, hoy día ya es de un 3,5%. Y el superávit no va a ser pero cero. eso- Y pero el superávit por no va a los ser 10.000 cero. Permítanme millones, terminar. por Eso irregularidad. significa, bajo esta premisa, donde efectivamente hay otros factores, hoy día podríamos eventualmente levantar acusaciones constitucionales por cualquier tema, y creo que hoy día y en general los ministros deben ser juzgados por sus acciones, no por no tener una bolita de cristal que le permita conocer, sobre todo en materia económica, cuál va a ser el comportamiento. Y lo que me preocupa profundamente es que la acusación constitucional, que es un instrumento que hasta hoy ha estado muy validado en términos democráticos, ¿En que se serio? transforme finalmente. No estuvo en el Sí, Senado, creo el que de lado, y considero- lado, de lado y lado se reconoce Mónica. que han súper abusado de lado y lado. Al Sí, presidente han sido, Piñera, 2 en los veces. últimos años efectivamente se ha abusado, pero hoy día, en este caso en particular, estamos hablando de transformar diferencias que son técnicas, ¿cierto? Diferencias que tienen mucho más que ver con errores de estimación, con una infracción constitucional. O sea, creo que, Ok. creo que Eso, el uso Ya, pero hoy vamos día a ir que a- se hace... No está de acuerdo. bastante Ya, aberrante. pero segundo, Pero lo siento, lo la pueden, causa- lo pueden Eso seguir ha sido debatiendo, lo pueden selectivo. seguir debatiendo, pero ahora viene un momento muy esperado en Aquí se debate. Y este momento ya escuchan la música y lo ven con las luces, es el momento de preguntas cruzadas. Comienza entonces la diputada V preguntándole a la diputada Emilia Schneider. Oh, no Esto era es así. preguntas Me toca- cruzadas. Me toca abrir, me toca abrir los juegos, está bien. Bueno, Emilia, yo quería preguntarte, yo sé que tú no lo votaste, o por lo menos de la revisión de la votación, pero quiero preguntarte por qué tu sector político votó esta semana en contra del proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que se aprobó, en el que le pedimos al presidente de la República que revoque todas las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del octubrismo a personas con antecedentes penales. Ya, perfecto. Yo sé que tú no lo votaste, pero revisé la votación y no estaba tu No, voto. yo voté en contra. Voté en contra Ah, ya, con pero mi no, sector. yo lo revisé, pero si no, un sector O me político, bueno, con abstuve. mayor, Puedo- con mayor cualquiera de las dos, razón, pero yo no entonces, estaba la de acuerdo con el proyecto de resolución. A ver, primero una cuestión general. Los proyectos de resolución... ¿Tengo tiempo para esto? Sí, pero Ah, ya. a ella, tiene que mirar a Ya, ella, porque sí. eso son preguntas. No, acá. No, sí, pero Así para estar contendora. atenta con el tiempo. No, sí, yo la aviso. Primero, una cuestión general respecto a los proyectos de resolución. Muchas veces se le pone un título que puede parecer
aceptable para una buena parte de la población, y luego en la redacción se introducen puntos políticos, algunas vendetas ahí que los distintos sectores quieren hacer y pasar de contrabando en estos proyectos de resolución. A mí eso me parece de una muy mala práctica. Es súper simple. Sí, voy ahora a la pregunta. Primero, hablar de octubrismo me parece una falta de seriedad y de honestidad intelectual, como si hubiera un solo movimiento respecto a eso. El presidente Boric, por cierto, se hizo cargo de revocar pensiones de gracia que no correspondían, pero hacer esto un punto político en contra de la institución de las pensiones de gracia es lo que no me parece. Y es lo que está buscando hacer la UDI constantemente, porque usted no estaba el periodo pasado, pero hace mucho rato que viene en esta ofensiva en contra de cuestiones que yo creo son reparaciones necesarias en materia de derechos humanos. Ojo que son pensiones de gracia para personas con antecedentes penales. No, a ver. Eso decía el proyecto Ese es el de proyecto de resolución. resolución, ese es el título. No, y la bajada viene también, viene con números. Discutir mucho de la bajada. De hecho, Yo son no 7 estoy... millones de dólares gastados en esto. Pero si tienen alguna duda, yo no estoy de acuerdo con entregar pensiones de gracia que no serías corresponden. votado a favor? Por cierto, pero no estoy de acuerdo con el punto político que quiere hacer la UDI de esto. O sea, no estuve de acuerdo porque lo planteó la UDI, No, pero sí está de acuerdo con revocar. A ver, no. Pongamos las cosas, No está pongamos de acuerdo pelota al con piso. revocar. Pelota al piso. Ya, Tú me hiciste no, una pregunta, no tienes todas las preguntas del programa. No, se pueden cruzar ya. también. Bueno saberlo. Es primera vez. la pregunta si está de acuerdo con revocar o no. Te contesté la pregunta. No estoy de acuerdo con que se entreguen no está de pensiones acuerdo de con gracia que no corresponden, pero no estoy de acuerdo con esta demonización y ofensiva que hay en contra de una institución que no tiene nada de malo para el Estado, que es parte de la acción estatal también. Pero tal vez la pregunta debiera ser si alguien que tiene antecedentes penales previos, pero luego se le vulneran sus derechos, porque si no fue vulnerado los derechos humanos, está claro que nadie va a estar de acuerdo, me imagino, con la pensión. Por supuesto. Pero alguien que tiene un antecedente penal previo, pero se le vulneraron sus derechos humanos, ¿merece o no merece pensión? Creo que eso depende mucho del caso a caso, estimada. Creo que establecer un juicio universal respecto a esto me parece que sería irresponsable, así como creo que es irresponsable el debate que nos lleva la UDI, porque realmente esta es la prioridad país, o sea, realmente esta es la prioridad país. Hay otros elementos donde podríamos ahorrar mucho más. Por ejemplo, si se hiciera cargo del problema del CAE en serio, en vez de estar apuntando a este debate que le la verdad pregunta es bastante inconducente. a la diputada Catalina del Real. Esto es Preguntas Cruzadas. Preguntas Cruzadas. Hemos visto, diputada del Real, en los últimos días una verdadera recriminación de distintos sectores políticos y hace varios años, incluyo el mío incluso, para echarse la culpa respecto a la situación de las y los deudores del CAE. Esa no es la discusión que a mí me interesa. A mí me interesa la discusión de soluciones. Usted, como representante republicano, ¿podría decir que su bancada está disponible para legislar, para trabajar en conjunto, en acuerdo, en algún tipo de alivio para esas familias que hoy día tienen que elegir entre llegar a fin de mes o pagar el CAE? Y si estarían de acuerdo de que el gobierno debería hacerlo. Y lo pregunto por qué, porque en la mega reforma el gobierno presentó un componente de cierto grado de condonación de la deuda del CAE y fue su propio oficialismo el que lo rechazó. A ver, partamos por el principio. Hoy día existen 550.000 deudores del CAE, lo que representa 4 billones de pesos. O sea, estamos hablando de más de 4.400 millones de Esos dólares. son los que están en estado de pago. Los deudores son 1.2 millones. Sí, está bien, pero estamos hablando de los que están en mora. Hoy día... Perfecto. Los que están en mora son 550.000 personas, de los cuales, porque hay todo hoy día un tema con respecto a los embargos de las cuentas corrientes. El embargo de las cuentas corrientes hoy día ha sido a 1.500 personas y en general, salvo algunas excepciones, a lo mejor mal puestas, son personas que ganan sobre los 5 millones de pesos, o sea que tienen la posibilidad de pagar esa deuda. Por lo tanto, todo lo que se ha generado, la expectativa que se generó en el gobierno pasado con respecto a que el CAE se iba a condonar, significó que la gente dejara de pagar. Entonces, finalmente, hoy día toda esa gente que también Boric no cumplió y no condonó el CAE, a toda esa gente hoy día tiene una deuda morosa enorme. Debo retrucar respecto a eso. Y finalmente... Contrapregunta, ¿no? Diputada, ¿usted cómo votó el proyecto que le da solución al problema del CAE? ¿Cuál? El FES. ¿Cómo lo votó? Seguramente en contra. Seguramente en contra. Este gobierno pudo haber solucionado este problema haciéndose cargo de dos cosas. El problema de recaudación fiscal que genera la morosidad y también el problema para la economía de las familias que genera una deuda que, ojo, las deudas educativas son la principal deuda de los hogares no hipotecaria. Lo que pasa es que, bueno, a ver, en todos los países, sería mejor una en muchos de los países por ejemplo, que yo he visitado y que he visto el tema educacional,
la gente que estudia con crédito y la gente que finalmente voluntariamente adquiere una deuda, tiene que pagarla para que otra gente pueda estudiar. Su mayoría son créditos que no involucran bancos, diputada. Finalmente, el CAE tiene tú no puedes condiciones mucho pensar más en estudiar gravosas. gratis y después ganar 5 millones de pesos y no aportar a que un nuevo alumno pueda estudiar. O sea, los presupuestos no son ilimitados. ¿Quiere hacer un aporte? La La diputada V quiere hacer un aporte. Yo después quiero hacer una corrección. Gracias, no, solamente por el tema de los bancos. Los bancos no tienen mucho interés en meterse en el tema del CAE. No han sido opositores en la discusión, lo En reconozco. general, Banco Estado, por ejemplo, ha sido el que normalmente participa de la. Sería bueno una de las reprogramación, una licitaciones. ley de reprogramación. Es que lo que pasa es que son los 1.500 de los embargos, y de hecho yo ahí hago un punto, yo no estoy de acuerdo con que la tesorería pueda embargar la cuenta corriente sin pasar por un tribunal. Valoro ¿ya? mucho esa posición, pero- diputada. pero- Podemos ya. encontrarnos Bueno, ahí. pero no sé si la gente sabe, pero Sí, claro, pero- no fue con una orden del tribunal. Sí, no fue con una orden O del sea, tribunal, bueno, en pero ese sentido yo creo que se pueden buscar Es que- soluciones. es que ese Yo es el tampoco punto. estoy diciendo que Esa- te embarguen la cuenta corriente. esas 1.500 El- personas, solamente para complementar tu Vascata, esas 1.500 personas, el gran punto es que son personas que en el fondo no son habidas. Si tú te acercas en la práctica a tesorería a repactar o a firmar un convenio de pago, ahí se paraliza. Salvo algunos casos. Se antes paraliza estaban el tema. alegando, vieron que habían algunos casos Sí, que yo creo, a a ver, pesar yo de creo que pactado, hoy día se debe Ahí hay un ver el tema, de Mónica, los que no es menor, casos que y tiene se que debe ver haber- con la y cantidad de debemos intereses. tender a reprogramaciones y hoy día finalmente lo que se tiene que hacer es estaría un bueno gran que llamado a hay una reprogramar. iniciativa importante. Mira, Diputada, antes para que yo pasemos a la creo siguiente que pregunta. el tema aquí no es el no pago. O sea, efectivamente todos creo que coincidimos en que si alguien adquiere una deuda la tiene que pagar. El tema es primero los intereses usureros que están asociados al Igual se al disminuyó CAE, mucho con la que han con ido la ley que cambió el disminuyendo, CAE. pero sin embargo hoy día cuando se plantea esta posibilidad de ir a renegociar, tú tienes que pagar un porcentaje que bordea el 10% de la deuda. Y cuando Sí, estamos eso es hablando de esto también deudas es verdad. CAE, estamos hahablando, mira, O sea, el pie que se le exige a algunos si tú es debes alto. 20 millones de Yo creo pesos, que- con a ver, 20 yo millones de creo que- pesos dejemos escuchar a la necesitas, diputada Yo creo que Macías. todo necesitas es tener conversable, 2 millones de pero- pesos solo para iniciar el proceso de repactación. Y ese es el principal reclamo que hay hoy día por parte de los deudores CAE, que no es que no tengan la voluntad de pagar, y lo han dicho, ahí, Bueno, están ahí articulados. algunos pero, no, sí, o sea, bueno, en la Sí. mayoría, Un ¿cierto? último Pero argumento. no esos intereses, y además entendiendo que finalmente aquí hay una discusión que es muy de fondo y que es que la educación no puede seguir siendo mercancía. Si cuando uno dice, oye, en otros países, sí, pero en otros países la verdad es que estudiar es bastante Y son menos créditos muy complejo que... distintos. Diputada, 10 Yo- segundos. 10 segundos, muy Yo breve. estudié con Muy- Fondo muy- Solidario. 10 Muy segundos, breve, diputada Schneider. muy Tiene breve. que Me quedo con que devolver. aquí todas las diputadas estamos dispuestas Todos a tienen que conversar para devolver. encontrar soluciones. Ese es mi espíritu, no Sí, echarnos la culpa, sí. pero quiero ser muy clara. No es efectivo que la morosidad tenga un crecimiento comprobado a partir de la promesa del Hasta el presidente diputado- Boric. hasta el En exministro 2000 Cataldo. desde el 20% 2015 en en el adelante, gobierno de Boric, desde el 2015 en 25. adelante, la morosidad del CAE viene Ya, pero, creciendo diputada, algo habrá sistemáticamente. influido, algo habrá Cuando hayan influido. estudios concluyentes yo voy a No, poder espere. tomar esa Usted- definición. Pero el lo que hoy día exministro de sabemos, Educación dice, no será lo único, pero algo influyó. no hay estudios concluyentes Pero hoy algo día que influyó, permitan, ¿no? no hay estudios concluyentes que hoy día permitan tomar si esa subió un definición. Lo que sí 25%. sabemos es que el problema Subió un y venía y ¿sabes cuánto 25%. venía subiendo antes? ¿Tiene o, No, eso, o hasta ahí no llega la 25%, minuta? 25%, La no, morosidad a mí no me Es más del del CAE, 60%. la morosidad Ya. del CAE viene subiendo sistemáticamente desde el 2015. Diputada La Carolina primera del Real candidatura del le Frente Amplio fue el pregunta 2017. a la diputada Andrea Macías, esto es Preguntas Cruzadas. Diputada Macías, la mayoría de los alcaldes, por cierto, la mayoría de los alcaldes de su sector también, tienen un grave problema en sus comunas con la delincuencia, con las incivilidades, con un problema de convivencia dentro de sus comunas, con los asaltos y hoy día incluso hasta con los secuestros. Hay un tema gravísimo en temas de seguridad. Por lo tanto, quisiera saber su opinión con respecto a lo que está diciendo hoy día el Partido Comunista, que quiere derogar ciertos aspectos de la ley Naín Retamal, por lo tanto, quitarle la defensa y el respaldo a carabineros que tanto nos ha costado conseguir justamente para que ellos puedan salir a la calle a defender. Quiero saber su opinión con respecto a eso y también su opinión con respecto al proyecto de ley de incivilidades que está anunciando el presidente. Sí. Mira, yo creo que en temas de seguridad claramente hay una crisis que se está viviendo y la exacerbó además mucho en proceso de campaña
desde lo comunicacional el gobierno actual. Ahora, me parece importante que si hablamos de seguridad y como país, sobre todo quienes estamos en los espacios de representación, lo hagamos de manera muy seria. Y eso implica mira, un dicho muy popular, que muchas veces se persiguen ratones y se dejan pasar elefantes, ¿cierto? Y en ese sentido, el registro, por ejemplo, que es se supone que es uno de los mecanismos que permitiría hoy día poder tener este registro de incivilidades, a mi juicio es absolutamente cuestionable. Y es cuestionable porque cuando uno, en el sistema de justicia en general, en el sistema penal, los registros son un medio para algo, no son un fin en sí mismo. Uno tiene un registro de deudores de pensión con el objetivo de que se paguen las pensiones, ¿cierto? Pero acá el gobierno lo que pretende es tener un registro de vándalos con el fin de quitar, y se habla además de beneficios, de derechos sociales. A ver, y ahí creo que hay, perdón, si me permite terminar, sí. ahí hay un punto que es tremendamente relevante, porque los derechos sociales son inalienables. Aquí podemos hablar de beneficios, pero ahí hay otro tema, ¿cierto? Hablamos de vándalos. Entonces, si yo puedo a una persona que comete faltas quitarle un beneficio social, o inclusive cuando se habla de un derecho social, como es la PGU, porque el seguro social, ¿cierto? No se puede porque está protegido por la Constitución. Efectivamente, pero quiero explicarle un poco para los en qué vándalos consiste este registro de vándalos. Y la ley de Intramal no ¿qué le pasa? confirma. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen otros tipos? El registro de vándalos sería entre 1 año y 3 años, depende de la pena, si rompió un paradero, si tiró una bomba molotov, si hirió a alguien con una bomba molotov, o si... Eso no es una vandalidad, eso es un delito. Claro, es que hay cosas que hoy día no se están penalizando por delitos, sino que están siendo más bien por los juzgados de policía local o quedan sin alguna pena. ¿Quedarían en este registro? ¿Se les haría alguna sanción? Puede ser incluso desde trabajos comunitarios. Es que ahí está, pues usted dice, sacar el tiempo, sacar el tiempo. Puede ser, y precisamente lo que es a la ley Naim Retamal. Yo creo que toda ley es perfectible. Ahora hay que mirar... ¿Está de acuerdo con lo que propuso el PC? Creo que hay que revisar, y no solamente con lo que propone el PC, que hay muchas propuestas que tienen que ver con la ley Naim Retamal, porque esto no se trata, insisto, creo que si hay algo que nos ha hecho pésimo, y sobre todo en estos últimos años, es esta polarización respecto de las instituciones y respecto de temas de la seguridad. Su gobierno lo patrocinó, ¿eh? Por lo tanto, Sí, efectivamente. Le quitaría... Efectivamente. En contra de eso. Por lo menos el diputado Leiva señaló, por lo menos... Vamos a ver, porque efectivamente, por eso lo planteo, toda ley es factible, pero hay Andrea Macías le pregunta a la diputada Constanza Uve, esto es Preguntas Cruzadas. Mira, también respecto a un proyecto de resolución que finalmente no es otra cosa que poder manifestarle al presidente de la República la intención o la voluntad de la Cámara frente a ciertos temas. Entonces, preguntar por qué el día de ayer, en que se aprobó precisamente un proyecto de resolución sobre los recortes en salud, que ambas diputadas votaron en contra, quisiera saber también por qué lo votó en contra. Porque el proyecto era malo. Era un mal proyecto. Es malo decirle un mal proyecto de resolución. el pronunciamiento de la Cámara. No tenía un objetivo bien declarado, y en la práctica acá por lo menos había un plan por parte del presidente de la República y por parte de los distintos ministerios en términos de hacer recortes, en la medida que se puedan hacer recortes, particularmente programas mal evaluados, de operadores, de funcionarios públicos, etcétera. Y en materia de salud, la ministra de Salud ha sido súper clara de que no se va a afectar en ningún caso la calidad de las prestaciones de salud que se entregan. Por lo tanto, me parecía que era un proyecto que no tenía un objetivo muy claro, no estaba bien redactado tampoco. Y por otro lado, además, no cumplía tampoco con el objetivo central, que es una manifestación del presidente en términos de que en materia de seguridad y que en materia de salud, como lo ha sostenido la propia ministra de Salud, no se va a afectar la calidad de la prestación de los servicios. Mira, por lo demás, incluso se ha puesto más el tema en el tapete con la alerta, con lo que es la alerta oncológica. Si quieres hacerle alguna pregunta ahora, porque después se nos va a las tarjetas. Bueno, en ese mismo sentido, y en este gobierno en particular, nosotros vemos que han habido muchas cosas que se han dicho y que no son, que resultan metafóricas, etcétera. Es inevitable, y los vemos. Yo lo veo en la región de Aysén, con lo que está sucediendo hoy día. Cuando tú tienes un presupuesto aprobado en materias de salud para financiar planes, programas, ¿cierto? El recorte de esto, porque no es de personal, efectivamente se han reducido programas, atenciones, es imposible señalar
que esto no tiene una afectación directa con los pacientes. Aquí estamos hablando de reducción del fondo de farmacias, del acceso a medicamentos y en espacios de salud pública, de aquellas personas 15 que no segundos para tienen contestar porque nos vamos a la para tarjeta. poder Si acceder a usted lo espacios está viendo en privados. su región, Entonces, si usted lo está viendo en su en región, muchas conversémoslo regiones- y le invito a hablar con la ministra de en Salud para muchas ver el regiones. caso en específico. De hecho, hoy día estamos O que le pida usted discutiendo. una audiencia, sino que Mira, quiere hoy yo la día mismo acompañe. estamos discutiendo justamente con salud, porque Aysén no tiene un centro oncológico y ya hemos sostenido relaciones, Qué bueno. hemos sostenido Es un gobierno distintas que escucha. reuniones con la ministra y con el sector. alegro mucho. Y no hay Ya. 4.000 millones Nos de vamos a pesos las para que la región de tarjetas. Aysén tenga su Nos centro vamos a las oncológico y los tarjetas. pacientes Vamos a tienen hablar que ir a del atenderse fuera. expresidente, vamos a hablar Qué del bueno que tenga relación con la expresidente. ministra de Salud. Vamos a hablar del expresidente porque ya hablamos en el fondo un poco de este tema del CAE, ¿no? Y de sacar la plata o no de las cuentas y ustedes manifiestan su voluntad respecto de un acuerdo, un Ahora eso proyecto se para tiene que ver en los reprogramar. votos de la Exacto. Cámara. Lo sé, pero estamos En la cancha se ven los gallos, Estoy digamos. resumiendo. Hasta donde llega la Estoy disposición. pensando de buena fe y estoy resumiendo lo que se conversó aquí. Pero hay también una derivada política, porque no sé si la gente sabe en sus casas, pero el expresidente Gabriel Boric criticó esta medida impulsada por el gobierno, materializada a través de la Tesorería General de la República, de hacer este cobro. Dijeron primero de 5 millones para arriba los que ganaban eso. Alcanzó un corte en general de 3,5 millones para arriba. Hemos recibido denuncias de menos. De Sí, mucho después menos. estamos hablando en términos generales, y salió a hablar el expresidente, dijo entre otras cosas que había mucha rapidez para entrar a las cuentas para esto, pero había mucho rasquemor respecto del secreto bancario. Estoy resumiendo lo que dijo más, ¿ya? Pero estoy resumiéndolo. La pregunta es, ¿están de acuerdo o no con la intervención, escuchen bien la pregunta, del expresidente? Ustedes sacarán su tarjeta, pero aquí está, forma, fondo, momento. Hay harto que decir, pues, o sea, les pongo una cancha amplia. Si pudiera haber una más roja, yo Coloradita. una más roja. Oiga, ¿que le gusta el rojo? Sí, me queda bien, desde mi Ok. colorimetría, dice. ¿Por qué, diputada Catalina del Real, está en contra de la intervención del presidente, A del ver. expresidente? Primero, tal como lo hemos dicho en este panel, él tuvo harto que ver con el aumento de las deudas del CAE justamente por hacer una expectativa a la gente que se las iba a eliminar Ya. y no se las eliminó. Por lo tanto, esta deuda subió más de un 25%, como hemos dicho en este panel. Y por otro lado, salir a hablar de la apertura de las cuentas corrientes, hoy día estamos con un problema internacional gravísimo con respecto al terrorismo internacional, incluso a los secuestros. Hemos visto hasta infiltrados en el banco que mueven, Dos bancos ya. en los bancos que mueven cuentas corrientes Ya. de justamente los narcotraficantes. ¿Se imaginan lo que sería que estos delincuentes tuvieran acceso a las cuentas corrientes de todos los chilenos? ¿Pero O sea, por qué saber- ellos lo van a tener? Porque si tenemos una apertura completa, porque hoy día lo que tenemos es Pero si una... no es completa, diputada, es para Un 3 casos funcionario específicos por ni parte de la análisis UAF, financiero. no los funcionarios Ah, bancarios. le entendí mal. No, pues a eso me refería. Ya. No, imagínese yo a decir que todos los funcionarios bancarios no puedan O mirar. sea, No, pero yo el voy a Ejecutivo- decir, el Ejecutivo no, se hubiera no, perdido no, la familia. Como han no, estado, no, no, lo que pasa es que no, la no. izquierda ha estado hablando mucho de apertura de No, cuentas corrientes. yo me refería, por si acaso, para que nadie quede como Con la confuso, duda. al proyecto de ley que le da la posibilidad solo a la UAF, que no es para casos penales, sino de Exacto. inteligencia financiera y en 3 hipótesis súper restringidas. Bueno, eso hay que conversarlo. Yo creo que hoy Su- día... su Pero sector si lo lo votó votaron en en contra. contra. Yo creo que hoy día hay que conversarlo, quizás Ya. hay que agilizar los procesos. Hoy día la UAF, por petición de la UAF, se pueden abrir las cuentas corrientes. No, Hoy día pero por la con- Fiscalía... pasando por- Hoy pasando día por- por, por hoy día por la petición Fiscalía del se tribunal. pueden abrir las cuentas corrientes. Pasando por juez. Entonces Solo yo creo con que hoy día quizás hay que agilizar este tipo de procesos, pero no estoy de acuerdo para nada en la apertura de las cuentas corrientes, como mucha gente del sector de ellos No, sí. lo ha solicitado. Ojo, que por eso este que yo proyecto estaba es que no en esa- necesite en la ese UAF plano. autorización de un juez, como hartos organismos lo dicen, Sí, para no que pueda abrir hacer cualquier cuenta, trabajo ¿no? no penal, sino que de inteligencia, De preventivo. inteligencia. Ojo, yo le estoy preguntando en todo caso también por el expresidente, Sí. si corresponde en este A mí me momento. gustaría hacerme cargo. Ayer, como cité antes Sí. a Jara al Valle, lo voy a volver a citar, dijo que los expresidentes tienen que estar más por encima y guardarse un buen rato antes de intervenir. No, la verdad yo creo que el presidente tiene todo el derecho a intervenir en el debate público como cualquier otro ciudadano. Creo que lo hace con ponderación y poniendo también, contando la película completa, porque insisto, el debate en estos últimos días por parte del gobierno, en vez de hablarle a la gente, en vez de darle una solución a quienes se quedaron sin un peso en su cuenta de banco, ha sido buscar culpables. Y gobernar supone hacerse responsable de las cosas, del país que te tocó. Entonces, yo creo que el presidente pone el foco correcto en que nosotros como sector tenemos que buscar soluciones para la gente, no estar en esta pelea política apuntándonos con el dedo, pero dicho sea de paso, también el presidente, como decía anteriormente, cuenta la película completa. Nosotros propusimos
efectivamente un proyecto que se hacía cargo de este problema Ok. y fue rechazado por la derecha. Lo último, levantar el secreto bancario es algo que ha respaldado el fiscal nacional. Flexibilizar el levantamiento. se Sí, llama. flexibilizar el levantamiento. El proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado, que nosotros aprobamos, que ha sido pedido por la UAF, por el fiscal nacional, para perseguir el crimen organizado, la derecha lo rechaza. Por defender a los evasores de impuestos, terminan defendiendo a los Pero es que narcotraficantes. también Ya, diputado, es que nos queda poquito tiempo. Diputado, es su momento. ¿Quién? ¿Cuentas corrientes? ¿Qué O sea, ¿cómo delincuente se vas a metería a abrir su las cuenta cuentas corriente? corrientes? ¿Hay delincuentes en la UAF? ¿Eso es lo que usted está A sosteniendo? ver, hoy día tenemos delincuentes incluso en el banco. Entonces ¿Hay delincuentes en la unidad de análisis financiero, que diputada? yo ¿Usted creo- sostiene que hay delincuentes en la no, unidad no de estoy análisis diciendo que haya financiero? delincuentes en la UAF, pero yo creo que Entonces, hay ¿qué que delincuente flexibilizarlo puede de una ser manera problema? responsable. ¿Qué delincuente puede...? Sí, por supuesto, Pero este si la proyecto manera- son tres la manera hipótesis muy Diputado V, ¿le parece la responsables. intervención del Sí. expresidente? Ya, voy Nadie me a pescó con voy a la- tratar nadie me de ser pescó así con la súper- pregunta. Súper concisa. Yo voy a No, la yo te la pregunta y respondí. No sé, sí, es verdad. Es Yo te la verdad. respondí. Sé que no te gusta mi región, pero... Ay, si yo vivo en la región Sí, también, llevo más Es tiempo broma, acá que en es una la, broma. del Biobío. Así que está Pero muy bien, mi región original es más linda, ya. Telenor. es verdad, ¿Es verdad? es verdad, es verdad. Yo votaría por Tienes toda la Creo que Valdivia la como la mía, más la linda de mía no Chile. tiene... Los La ríos. más tiene linda, la más discusión. linda es Valdivia, la ciudad más Los linda de ríos. Valdivia, yo soy valdiviana. Ay, La por región favor, más ya linda sé. la Soy dicen. valdiviana. Vámonos a Valdivia mejor. Ya, ya. Pero roja ya, para roja usted, ya, roja para roja ya, usted, ya, ya. roja Pero para usted. voy- ya. yo Chao. voy a la- Salvo voy que a la digan pregunta. Concepción. Ya, dele, dele. Oye, pero devuélvela, la puedo necesitar después. Es verdad, la pueden necesitar porque tema de roja, sí que la pueden necesitar. A ver, momento, pésimo momento. Imagínate que ya menos de 3 meses saliendo y ya está criticando una cuestión que además, por producto de su promesa, es de que precisamente las personas dejaron de pagar. Entonces, momento pésimo. La forma, obviamente, pésima también porque además dice cosas que no son reales. Esto de que había consenso técnico. Oye, no tenía consenso ni con su ministro de Hacienda. Si ministro Mario Marcel dijo que habían otras prioridades antes de condonar el CAE. No, y no, el se fondo, refería al nuevo sistema, al FES. No, pero ahí voy ahí también. Sí, pero dijo Que que ahí había había consenso pero no técnico. había consenso técnico en Sí, eso. lo había. No, pero No había- la no había- diferencia con Marcel no era sobre el FES, era sobre el CAE. No, por eso. Po. No Esa había- yo no vi la había- cuña no que había- publicaste ya, en pero- Twitter, es pero- completamente No, descontextualizada. no es así. Él dijo que había Efectivamente, consenso técnico y el En el propio... FES. Y no había consenso técnico en el FES. Carlos Si ni siquiera- Williamson, Harald Oye, pero Beyer, si me- Silvia Izaguirre, No, llamando a no legislar. estaban de acuerdo, no, estaban de no, acuerdo no con el FES. pie de la letra, Ya, pero llamando a ¿puedo? Es que legislar. ¿sabes Ya, qué? pero No te dejemos que interrumpí, termine yo no te porque ya. interrumpí. Pero respecto al tema del FES, no había un consenso técnico porque además era un proyecto que era camuflado. Estaban matando una mosca con una bazuca, porque ese proyecto no buscaba solamente, comillas, condonar el CAE. Lo que estaba buscando ese proyecto era tener control sobre las universidades y afectar su autonomía. Eso no es Eso efectivo. es lo que tenía el FES. Y aparte tampoco tenía viabilidad financiera, así que eso es falso. Respecto al tema del secreto bancario, porque también me quiero hacer cargo de eso. Acá tengo el número. Los datos que entrega la misma UAF desde el 2007 hasta agosto del 2025, los tribunales han concedido el 100%, el 100% de la apertura. Me va a hacer que me meta. 64 casos, Se llama 64 Sergio casos. Meta, sí, pero la UAF misma me tocó Está bien, dos veces entrevistar está bien. al exdirector Pero- y decía, cuando llegamos con el caso es completamente cierto que siempre nos dan, o casi siempre. El problema es que para llegar a armar ese caso nos demoramos meses y el dinero ya volado. Está bien, pero tenemos un problema ahí, Mónica, porque en el fondo, esto lo dijo, no respecto a la UAF, pero sí lo dijo el exdirector de Servicios de Impuestos Internos, Ajá. Javier Echeverry, Sí, lo pero recuerdo. dijo De en la un UAF. minuto, cuando era, está bien, no de UAF. Y de hecho de la UAF lo apoyó. Si de lo va a acuerdo, citar, lo ya, apoyó. pero no me dejaste terminar. No, ya, dele. Pero es que No, iba, no, pero iba el directo mismo- a una fake news. No era directo una fake No, news. que No el era- Servicio de Impuestos que Servicio de Internos, Impuestos sí, Internos, eso sí pero lo pues dijo. Sí, eso sí. Yo Ya, pero no me caracterizo por eso, diputada. Soy bastante más seria que He eso. visto No un par. necesito, no hay ninguna fake news. He Ninguna. visto un par. Ya, pero Ninguna dele, fake porque- news. Y si me lo quiere decir, feliz de aclararlo al tiro. ¿Qué fake news ha visto? En el proceso constituyente, ¿Qué fake Constanza, news? yo te vi muchas. No voy a entrar en ¿Cuál este es? A ver, debate porque no, porque no aporta sabe, nada. porque no es verdad. Sí, Mira, lo es bueno verdad. es que el que nada Sobre hace, la nada vivienda, teme. sobre la vivienda. ¿Quién ¿No dijo dijiste sobre la nunca vivienda que el Estado le iba a ¿Quién dijo quitar sobre la la vivienda a No la dije gente? nunca eso. Bueno, Busque la la gente cuña. juzgará, no importa. Busque la cuña, busque el Sí, video. Pero Busque se la a cuña en su comerciales casa. para que busquen la cuña. Oye, ya. Busque la cuña. búsquela. Ya, y entonces, Y entonces, bueno, eso no fue la idea, pero ¿Qué? el director del Servicio de Impuesto Interno dijo, yo he visto cómo hay funcionarios que en la práctica han hecho mal uso de las atribuciones. Respecto precisamente de esto de tener que mirar en la práctica cuáles son los movimientos de las distintas personas. Yo creo que la autoridad administrativa puede tener acceso, por supuesto que sí, y eso es lo que existe hoy día, pero lo único que se le pide es que sea un tercero y no el mismo que investiga,
el que determine si se cumple con el criterio o no. Tenemos que darle 15 Verde. segundos, 15 segundos porque se nos comió el Verde. tiempo. No, yo creo que como cualquier persona y más aún un expresidente puede permitirse opinar respecto de las situaciones contingentes del país, más aún como esta, cuando además se dice que esto fue la crisis producto de una promesa de él incumplida, cuando lo que hubo fue efectivamente la intención de legislar y una derecha, cierto, que se opuso a poder buscar una salida. Respecto del derecho del levantamiento del secreto bancario, me quedo con lo que dijo el fiscal nacional, es de sentido común. Ya. O sea, hoy día el crimen organizado no guarda la plata bajo el colchón y estamos hablando de situaciones Ya. muy controladas, por lo tanto es necesario. Y respecto del CAE, La guarda en criptomoneda, no detalle. puedo no decir que aquí se le ha metido la mano al bolsillo a la gente, además no teniendo las facultades por parte de tesorería para hacerlo. Y eso ha dejado a muchas familias, porque no son sobre los 5 millones de pesos, aquí tenemos Nos casos de vamos a la mucho menos pausa. que han tenido que decidir si compran alimento o definitivamente Pausa no comprarlo. y regresamos aquí se debate. Ya. Vamos a cerrar en los últimos momentos con una pregunta. Hemos tenido hartos temas económicos en este panel femenino y vamos a cerrar con uno breve. Van a tener solo 30 segundos para argumentar si están a favor o en contra. Tomen sus tarjetas. ¿Se justifica o no? ¿Están a favor o no de aprobar el endeudamiento de 6.200 millones que ha solicitado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Yo con el dolor de mi corazón, pero... Diputada Macías. Creo que hay una tremenda inconsistencia en esta solicitud. Cuando el gobierno está avanzando en esta agenda de reducción tributaria, ¿cierto? Donde anualmente el país va a dejar de percibir más de 4.000 millones de dólares, que hoy día se esté endeudando al país en esa misma cantidad por este supuesto déficit, creo que no hay ninguna congruencia en el actuar del gobierno. 30 segundos, perfecto. Acuérdense que tienen 30 segundos, con el dolor de su corazón. Sí, ¿Por qué? bueno, no, porque en el fondo si no estamos acercando a una deuda bruta, que es la barrera psicológica del 45%, donde todo se termina afectando, o sea, se termina subiendo el costo de la vida. Pero lamentablemente las cifras con las que llegó el ministro o la situación financiera con la cual se encontró es distinta a la que se esperaba. Es parte un poco de las razones también de por qué estamos en la situación en la que estamos y si se tuvo que tomar esta decisión es porque se necesita. Así que en ese sentido, Ok. con el dolor de mi corazón, estoy de acuerdo. ¿Por qué en contra? Sí, yo no estoy en contra a priori de que un Estado en necesidad, un gobierno en momentos de necesidad, en momentos particularmente urgentes, emita deuda, pero yo no estoy disponible para que esa deuda sea para netear, para hacerse cargo del déficit que genera la tributaria de CAS que beneficia al 1% más rico y que va a traer consigo recortes en los hospitales, recortes en las escuelas, que ya hoy día se están viviendo en los servicios públicos de nuestro país. Creo que esta es una reforma que va a perjudicar a la clase media y a quienes menos tienen, y creo que aprobar este proyecto de deuda es parte de suscribir a ese plan general que nos está presentando Quirós, y para eso yo no estoy disponible. Cierra la diputada del Real A con ver, los 30 últimos segundos. Por supuesto que es algo que no nos gusta, que no quisiéramos, a nadie le gusta seguir endeudando al país. Sin embargo, en las condiciones que encontramos el país hoy día y además sumado al problema de la guerra de Irán y a la subida de los combustibles por el estrecho de Hormuz, se hace necesario asumir esta deuda. Y con respecto a la que opinan mis diputadas sentadas al frente, tienen un error de concepto. El tema de la ley miscelánea lo que va a hacer es justamente aumentar el empleo, aumentar el crecimiento. ministro Quirós no dijo sí. El ministro Quirós obviamente que en dijo un que primer eso no momento era así. puede generar algo de deuda, pero lo que estamos haciendo Hasta el es 2031. invertir ministro para que, Quirós para que el gobierno mencionó vuelva a que eso crecer, no para que podía el empleo vuelva a garantizar crecer, eso. para que Que no vuelva puede a entrar. garantizar ¿Me ni puede dejar terminar, crecimiento? por favor? Lo dijo Para el que ministro vuelva a haber Quirós y lo dijo inversión el ministro extranjera del Trabajo. y para que luego pueda haber mejoras en las arcas fiscales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con esa ley es invertir para el futuro. Yo creo que Si son en algún metáforas lado sin funcionó, cifras ciertas. si pero en bueno. algún lado funcionó la teoría del Le chorreo, pegaste la claramente mano, aquí la no. verdad. presupuesto la mejor de la Sí. historia. Hago la precisión. Oye, si eran buena tan cifra. buenas, hubieran hecho Pueden régimen el gobierno discutirlo, pasado. pueden discutirlo, pero lo que dijo La el mejor ministro directora de Quirós, presupuesto de la pueden historia. estar de acuerdo, no con el ministro Quirós, pero lo que dijo es, no puedo No garantizar garantiza. que el crédito al empleo garantice creación de Justamente. empleos porque es para retener, pero también dijo que su apuesta es lograr un crecimiento eventual
que genere más empleo. Exacto. Ahí está, De lo cual como lo estamos dijo, de cada acuerdo. uno opina. De lo cual y sin tampoco cifras. tenía Por eso, certeza. creo que Ministro, eso quiero que ver sus dijo. cifras que Las De lo dejo cual tampoco discutiendo para que tenía vean certeza. la pasión que hay en este panel, que nos encanta que haya sido además femenino. Hoy día en Aquí se debate con pasión, con argumentos, con razón, para informarlos mejor a ustedes en sus casas. Esto fue Aquí se debate. Nos vemos el próximo jueves.